El juicio por asesinato contra dos inmigrantes italianos, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, fue uno de los casos más controvertidos de la historia de América. Fue un caso seguido por millones de personas en todo el mundo que suscitó preguntas fundamentales sobre las libertades civiles y los derechos de los inmigrantes, asunto tan vivo hoy como en 1920. Today we're going to study one of the most famous trials of all history, the trial of Nicola Sacco and Bartolomeo Vanzetti. Sacco y Vanzetti pusieron al descubierto la mitología de la sociedad estadounidense. Muestra la diferencia entre lo que se supone que son los Estados Unidos y lo que fue en determinadas circunstancias. This is not about Vanzetti. It's not a question of whether he was guilty or innocent. It's about us. Hablo del caso de Sacco y Vanzetti tan a menudo como puedo. Lo tengo siempre presente. En los periódicos de cada día hay algo que me hace recordar el caso. No se hizo justicia con estos dos hombres. La justicia no se imparte por igual a ricos y pobres, a los nacidos aquí y a los inmigrantes. You don't love this country, do you, Mr. Sacco? Why you say that? I love this place. El caso de Sacco y Vanzetti dice muchas cosas diferentes sobre América. Dice mucho sobre la tensión constante que existe entre las libertades civiles individuales y la seguridad nacional colectiva, y sobre las tensiones inevitables de una sociedad que se renueva constantemente con la llegada de inmigrantes, que tiene que afrontar la presencia de extranjeros. Es una historia que habla de injusticia, de prejuicios en una sociedad provocados por la posición social que se ocupa, de los personajes de Sacco y Vanzetti, de las circunstancias que los rodearon. Al igual que hablamos de la pasión de Cristo, podemos decir que fue la pasión de Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti. Si no hubiese sido por esto, quizás habría vivido toda la vida hablando en la calle con hombres despreciables. Habría muerto sin dejar huella, desconocido, fracasado. Ahora no somos unos fracasados. Nunca habíamos imaginado que podríamos hacer tanto por la tolerancia, la justicia y el entendimiento de las personas. Y ahora, accidentalmente, podemos hacerlo. Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestro sufrimiento, no son nada. El final de nuestras vidas lo es todo. Este último momento nos pertenece. La agonía es nuestro triunfo. Bartolomeo Vanzetti. La familia de Vanzetti eran campesinos pudientes. Su padre era un granjero próspero que, por desgracia, no tenía previsión de que su hijo fuese algo en la vida. Con 13 años lo metió como aprendiz de panadero. Durante 6 años en Italia llevó una existencia miserable, trabajando hasta 18 horas diarias, principalmente de noche. Fue una vida terrible. Su único consuelo era leer libros. El gran trauma de su vida fue la muerte de su madre por un cáncer. Un día triste el que enfermó mi madre. Es indescriptible el sufrimiento de ella, de la familia y el mío. Estuve a su lado noche y día, torturado por la visión de su sufrimiento. Tras 3 meses de una dolorosa enfermedad, dio su último aliento en mis brazos. Se murió sin oírme llorar. El tiempo, lejos de aliviar la pérdida, hizo más cruel el dolor. Muchas veces al cruzar el puente, me detenía y observaba las piedras blancas que había en el lecho del río. Y pensaba que en ese lecho no habría más pesadillas. Fue este estado de desesperación lo que me llevó a dejar Italia e irme a América. Esta es la casa en la que nació mi tío.
Nació y vivió aquí hasta que se fue a América. Se fue de aquí para no volver jamás. Sacco procedía de un pequeño pueblo de la región de Puglia llamado Torremaggiore. Puglia es el talón de Italia. A diferencia de la gran mayoría de inmigrantes italianos que se fueron porque eran pobres, él venía de una próspera familia de campesinos. Su padre era dueño de un gran viñedo y vendía aceite de oliva. De niño le gustaba jugar con las máquinas, nunca fue un gran estudiante. Tuvo una infancia feliz. A unos 60 pasos del viñedo teníamos una gran extensión de tierra llena de vegetales que cultivábamos mis hermanos y yo. Si fuese poeta, describiría el reflejo de los rayos del sol, el azul brillante del cielo, el aroma del huerto y de las flores, y el canto de los pájaros. Después de este solaz, volvía al trabajo cantando, y por el camino llenaba la cesta de frutas, verduras y flores para hacer un ramo precioso. Caminaba un par de kilómetros para buscar la rosa roja que siempre quise encontrar. La gran rosa roja. Nicola Sacco. Mis tíos no se fueron a América por necesidad o porque fuesen pobres. Es que los jóvenes soñaban con irse a América, el país de la riqueza, el país del oro. Creían que estarían allí un tiempo y regresarían a Italia, a Torremaggiore. El sueño de casi todos los jóvenes era irse a América, era el país del oro. Sacco sailed to sea one day, landed up in the Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue and landed up in Boston too. Los inmigrantes italianos, al igual que los del sur y este de Europa, ocuparon los puestos menos cualificados de la industria americana. Son los trabajadores de los altos hornos de la industria pesada. Eran a menudo trabajos extremadamente peligrosos. Había 35.000 muertos o mutilados cada año. Era un lugar de trabajo muy peligroso. No hay duda de que se consideraba al italiano un ser inferior. Hay muchos ejemplos ostensibles de prejuicios hacia los italianos. Les pusieron muchos nombres. Y la actitud hacia ellos era la de: son diferentes a nosotros y como son diferentes, no nos gustan. La vida de los inmigrantes italianos fue muy dura. Llegaban para ocupar la base de la pirámide económica. Se les trataba con desprecio y desdén. Resultaba difícil aclimatarse y amoldarse a la sociedad estadounidense. Los insultos como Guinea, Dago o Wop no surgen porque sí. Es un reflejo del desprecio con que los veía el grueso de la sociedad estadounidense. Al llegar a América, pasé todos los sufrimientos, desilusiones y privaciones que son inevitables para alguien de 20 años. Ignorante de la vida y un poco soñador. Aquí vi las brutalidades de la vida, la injusticia, la corrupción con la que lucha trágicamente la humanidad. Bartolomeo Vanzetti. Vanzetti se fue a Meriden, Connecticut, y trabajó un año en una cantera. Después se puso a trabajar en el ferrocarril, en Springfield. Era lo que se llamaba un Gandhi Dancer. Hacía el mantenimiento de las vías. Se ganaba el pan recorriendo las vías. Era un trabajo muy duro. El edificio que tenemos detrás pudo haber sido la plataforma de carga en la que trabajó Vanzetti. El negocio decayó y le pidieron que trabajase a destajo. Se puso a buscar empleo e hizo lo que muchos inmigrantes italianos, trabajar a salto de mata. Al final decidió que no quería trabajar en las fábricas, lugares sucios, agobiantes y peligrosos. Se compró un carro y comenzó a vender pescado para poder trabajar al aire libre y marcarse su horario. Para ser su jefe, en cierta medida, representaba lo que mucha gente más despreciaba de los inmigrantes italianos. Llevaba una vida desordenada. Vanzetti vivía de alquiler en esa casa.
La tercera a mano izquierda subiendo a la calle. La casa en que vivía yo era la primera a la derecha. Veía a Vansetti casi todos los días subir y bajar con las botas puestas, bajadas, dobladas, empujando su carro de pescado. Salía por la mañana con el carro vacío y cuando volvía traía 1 o 2 peces que afirmaba no haber vendido. Y todo eso era lo que cenaban en casa. Esta es la casa de Brini. Aquí fue donde vivió Vansetti. Era casi un miembro de la familia. Aquí era muy querido. Se puede decir que el joven Beltrando Brini, un muchacho de 13 años, era su mejor amigo. En cierto modo, Vansetti era para el joven Beltrando como su tío preferido. Creía en la perfectibilidad de la naturaleza humana, algo que en realidad no existe. Era su punto débil. Nos trataba con cariño y respeto, trataba igual a los animales. Una vez se encontró un gatito enfermo en la calle con la cara infectada. Se lo llevó a casa, lo tuvo en una caja en el porche, le lavó los ojos con ácido bórico y le devolvió la salud. Era mi ídolo. Para algunos niños era Ty Cobb, para mí era Bartolomeo Vansetti. Vansetti era un hombre que quería aprender. Leía mucho. Le gustaban las obras de Jack London y, por supuesto, amaba a Jesucristo. Para él, Cristo era un magnífico socialista. Se sentía fascinado por este hombre que murió por sus ideas. Ben Shahn es uno de los artistas más importantes de América. Y una de mis imágenes preferidas es el retrato que hizo de Vansetti. Si le pedimos a alguien que imagine el aspecto de un radical, seguramente pensará en gestos y palabras fieras, con la boca abierta, movimientos dramáticos, incontenibles. Aquí vemos un hombre apagado, callado, con las manos en el regazo, de traje. Eso lo hace vulnerable, pero con dignidad. Todos describen a Vansetti como un ser humano honradísimo. Básicamente, un alma buena. Es una persona solitaria. Su fisonomía, ese enorme mostacho, le confieren un aire triste y solitario que creo que es típico de su existencia. Esta es la casa de Sacco. No sé si habrá alguien en casa. No me refiero a los Sacco. Aquí fue donde vivió Sacco con su esposa y su hija. Trabajaba aquí, donde está el edificio de ladrillo rojo. La primera fábrica ya no está. Han construido un edificio de apartamentos. Trabajaba mucho y muchas horas. Cuando trabajaba en la fábrica, Nicola se gastó dinero en aprender a coser ribetes. Ganaba un buen dinero en la época. He aquí un hombre económicamente exitoso que trataba de encajar lo mejor posible en la sociedad estadounidense. Pero a partir de 1912 o 1913 sufrió una transformación que lo llevó a abrazar los credos políticos más radicales. Sentía una gran empatía por los pobres y los oprimidos. Era una conexión con los menos afortunados que él. Sacco dice, cuando vine a América vi que la gente no vivía en América, sino bajo América. Se refería a las entrañas de la tierra, a los canales subterráneos de los estratos sociales. Era una traducción del italiano. Él decía, non in America, ma sotto l'America. En italiano suena muy dramático, pero traducido quiere decir, no en América, sino bajo América. Observa la sociedad estadounidense, una sociedad capitalista, y dice, una sociedad que permite tanta explotación y pobreza no debería poder existir. Sacco llegó a la conclusión, al igual que Vansetti, de que el Estado per se es enemigo de la libertad. En consecuencia, de todos los ismos existentes, socialismo, sindicalismo,
El anarquismo era para Sacco y Vanzetti el más puro, el que prometía mayor esperanza de emancipación del hombre. En respuesta a las dificultades laborales, sueldo escaso, muchísimas horas de trabajo, los inmigrantes, no solo los italianos, empezaron a organizarse, a formar grupos que solucionasen las necesidades de los trabajadores. Mucha gente pensaba que era imprescindible algún cambio estructural, no solo en este país, sino en el mundo. Los anarquistas eran la versión extrema del cambio. Vanzetti no tenía vida personal, no estaba casado, no tenía novia. Es como si abrazase el anarquismo como un nuevo centro de atención, un amor en su vida. Se entrega con una pasión y dedicación verdaderamente románticas. Defendía a los débiles, los pobres, los oprimidos, los simples, los perseguidos. Mantuve que quien se beneficia o daña a un hombre, se beneficia o daña a toda la especie. Busqué mi libertad en la libertad de todos, mi felicidad en la de los demás. Quería una casa para cada familia, pan para todas las bocas, educación para todos los corazones, luz para todos los intelectos. Estoy convencido de que aún no ha comenzado la historia del hombre, que nos encontramos en el último período de la prehistoria. Veo con los ojos del alma que el cielo se difumina con los rayos del nuevo milenio. Bartolomeo Vanzetti. Hay gente que cree que los anarquistas son locos que lanzan bombas, pero la mayoría de ellos no lanza bombas. La mayoría tiene una especie de filosofía sobre lo que debería ser la sociedad. Sacco y Vanzetti suscribieron esta filosofía. Creían que los recursos económicos de la sociedad debían ser de propiedad colectiva y repartidos igualitariamente entre todos, que todos pudiesen trabajar y tener cubiertas las necesidades vitales. Se oponían al gobierno o al Estado, creían que el Estado era opresor, que siempre estaba al lado de los ricos. Aquí hubo preocupación por los inmigrantes antes de la Primera Guerra Mundial, y esta guerra acentuó el problema de la inmigración. Una semana después de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, en abril de 1917, comenzaron los actos de represión política dirigidos contra los radicales. Su gravedad fue aumentando a lo largo de la guerra y culminó con el pánico rojo en 1919 y 1920. Se había hecho creer que por culpa de la Revolución Rusa, el mundo entero estaba al borde de la revolución. La posibilidad de una revolución social en los Estados Unidos no solo era remota, era absolutamente inexistente. A pesar de ellos, el miedo a los rojos invadía la sociedad estadounidense. Se podía utilizar el pánico rojo como pretexto para eliminar a las personas que no querían que estuviesen libres. Se podía hacer y lo hicieron con miles de ellas. Sin órdenes judiciales, ni juicios, ni nada. Las cogían y las encerraban en algún lado. Las golpeaban, las intimidaban, les destruían las imprentas, les confiscaban las propiedades. Durante el pánico rojo se hizo añicos la Carta de los Derechos y la Constitución. La gente no era juzgada, no era escuchada, simplemente se la detenía. Encadenaron juntas a 500 personas que atravesaron las calles de Boston antes de ser deportadas. Este era el tipo de actos que sucedían. Sacco y Vanzetti eran seguidores de Luigi Galleani. Luigi era posiblemente el principal anarquista italiano de este país. Durante los primeros años, Galleani y sus seguidores participaron en huelgas y actividades sindicales. Durante la Primera Guerra Mundial, algunos de ellos acabaron en México. Se fueron de Estados Unidos para evitar el reclutamiento y también porque Galleani les aconsejó que se fuesen del país y se agrupasen. Algunos, incluidos Sacco y Vanzetti, trataron de vivir en una comuna en México. Resultó muy difícil, pero de su estancia en México nació un compromiso con el activismo y los actos de violencia.
Galleani era un revolucionario militante que creía en las bombas, en los asesinatos, en todo. Todo valía para luchar contra el Estado. Aunque resulte contradictorio, siempre fueron capaces de racionalizar este hecho con la creencia de que la violencia perpetrada por el Estado, la explotación que sufría la clase trabajadora, eran infinitamente peores que todo lo que hiciesen ellos. No se sabe mucho sobre hasta qué punto estuvieron involucrados los seguidores de Galleani en las bombas que se pusieron. Pero sí es seguro que las bombas que intentaron enviar por correo en 1919 eran obra de sus seguidores. Hubo otra serie de bombas que fueron entregadas en mano, y se sabe que fueron obra de la gente de Galleani. La gran pregunta era si Sacco y Vanzetti formaban parte del movimiento de Galleani o estaban relacionados en algún modo con él. No estaban en el meollo como algunos de sus camaradas, pero al menos sabían lo que ocurría. Estuvieron en lugares en los que los seguidores de Galleani hablaban de cometer actos de violencia, pero nunca hubo nada que los vinculase con estos actos de violencia individuales. No son bombas indiscriminadas. No se ponen bombas en un café o en un cine. Todas las personas a las que se envió una bomba por correo estaban involucradas en la persecución de anarquistas y obreros. Estalló una bomba en la casa del fiscal general Palmer, lo que hoy sería considerado un acto terrorista. El problema con los actos terroristas es que no solo son horribles en sí mismos, sino que la reacción ante ellos suele ser que el gobierno desconoce quiénes son los terroristas y desencadena un ataque de pánico que lleva a la detención de todos los que pueden ser considerados terroristas. En la investigación para detener a los culpables surgieron varias pistas. Sobre todo un panfleto titulado Simples Palabras, dejado en la casa de Palmer y en otros lugares objetivos de las bombas. Los poderes fácticos no esconden su voluntad de detener en América la revolución que se extiende por el mundo. Los poderes fácticos tienen que aceptar la guerra que han provocado. Habrá derramamiento de sangre, habrá asesinatos. Destruiremos para salvar al mundo de sus instituciones tiránicas. Larga vida a la revolución social, abajo la tiranía. Los luchadores anarquistas. La sospecha inmediata recayó sobre los seguidores de Galleani. Siguieron la pista del panfleto hasta una imprenta en Brooklyn, en la que trabajaban Salcedo y Elia. Fueron detenidos. Oficialmente no estaban bajo arresto, simplemente estaban incomunicados. Salcedo estaba retenido en la sede del FBI en el piso 14 del edificio Park Row. No se le permitió llamar a nadie, ni a familia ni amigos, durante el interrogatorio. Según un compañero preso, recibió palizas y durante la 8ª semana de reclusión, el 3 de mayo de 1920, apareció el cuerpo de Salcedo, totalmente desfigurado, en una calle cercana al edificio de Park Row. El FBI afirmó que se había suicidado saltando desde el piso 14 donde estaba recluido. La gente de Galleani se asustó. ¿Qué hacemos? Mandaron a Vanzetti a hablar con Carlo Tresca, porque era el único que no tenía un trabajo fijo. Carlo Tresca era un anarquista de Nueva York que no pertenecía al movimiento de Galleani, pero que tenía contactos con abogados, políticos y organizaciones de libertades civiles. Era el hombre al que acudir en caso de problemas. Su consejo a Vanzetti fue que volviese y dijese a sus camaradas que se escondiesen, y sobre todo que escondiesen cualquier prueba incriminatoria, sobre todo literatura. De noche empezaron a avisar a los amigos, a compañeros, a trabajadores, a advertirles del peligro de la represión. Y fue durante una de estas noches horribles cuando Sacco y Vanzetti acabaron en manos de la policía. Estamos en el lugar en que se cometió el crimen del siglo. No se reconoce porque está muy cambiado. En este gran aparcamiento había dos fábricas. El crimen tuvo lugar en la tarde del 15 de abril de 1920.
Cuando Frederick Parmenter, encargado de la fábrica Slater y Morrill, y un guarda, Alessandro Berardelli, transportaban la nómina de la empresa, que alcanzaba los $10.000, desde la oficina principal hasta la fábrica donde cobrarían los trabajadores. Mi padre, que se llamaba Frederick Albert Parmenter, sustituía al encargado que estaba enfermo ese día. Y como era su ayudante, cogió la nómina, pero no llegó a su destino. Salieron de este punto. El encargado y el guarda echaron a andar desde aquí y llegaron a la altura de esos árboles. Bajaron por la calle, donde había dos hombres esperando. De repente, uno de ellos, que estaba a sus espaldas, abrió fuego. Les dispararon a ambos. Parmenter pudo echar a correr, pero se cayó ahí. Los criminales cogieron el dinero, se metieron en el coche y huyeron a gran velocidad. Berardelli murió en el acto. Parmenter murió aquella noche. Yo estaba en la escuela y, lógicamente, a la maestra le dijeron que me mandase a casa. Recuerdo que iba andando por la calle y vi un montón de coches y personas alrededor de mi casa. Me pregunté qué hacían allí. Debió salir alguien que me metió en casa donde estaba mi madre. No podía creer lo que había pasado. Debí quedar conmocionada, nada más. Hubo un atraco frustrado en Bridgewater la Nochebuena de 1919 y un robo en South Braintree en abril de 1920. El jefe de la policía de Bridgewater, Michael Stewart, quiso relacionar estos robos con la persecución de rojos y radicales. Era el brazo local del Pánico Rojo. Perseguía a Coachi, un seguidor de Galleani, pendiente de ser deportado. Tenía que haber sido deportado el día del atraco de South Braintree. Stewart se presentó en su casa y Coachi le pareció sospechoso. Vivía con un compañero llamado Boda. En realidad era Mario Buda, que tenía un coche a reparar en un taller del pueblo. Stewart decidió que había descubierto a los responsables de los atracos. En mayo de 1920 aparecieron 4 hombres para recoger el coche: Mario Buda, Orciani y Sacco Vanzetti. Los únicos detenidos fueron Sacco y Vanzetti. Los detuvieron en el tranvía de vuelta a casa. Estaban armados y al policía le resultó sospechoso. Tenía miedo de que hiciese movimientos en falso. A Sacco se le encontró un arma cargada con 23 balas de reserva. Vanzetti tenía un revólver sin balas de reserva, totalmente cargado, pero con cartuchos de escopeta, lo que también resultó sospechoso. Por esa razón, Sacco y Vanzetti debían responder ante la ley. Mis primeros recuerdos son de cuando tenía 4 o 5 años. Recuerdo que mi padre y sus amigos hablaban muy bajito de Sacco y Vanzetti. Recuerdo los nombres. Recuerdo que hablaban de Sacco y Vanzetti, pero no sabía lo que decían, aunque sabía que era algo terrible. Tal como lo pinté años después, recuerdo las sensaciones horribles que capté de mis padres sobre Sacco y Vanzetti. Imagino no solo el miedo, sino la confusión de su arresto. No entendían por qué los arrestaban. Se les acusaba de asesinato, pero no sabían de qué se trataba. Cuando los detuvieron, no les dijeron el motivo de su detención. Simplemente eran individuos sospechosos. Su primera suposición fue que los habían arrestado por ser radicales. He aquí un ejemplo del interrogatorio de Sacco. Policía: ¿es usted ciudadano? Sacco: no. Policía: ¿es usted comunista? Sacco: no.
Policía. Anarquista, Sacco. No. Miente. ¿Por qué le mentiría un anarquista a un policía? Cuando llegan a la comisaría, se asustan. Están preocupados, temerosos. Los separan, uno en una sala, otro en otra. Ninguno sabe lo que dice el otro. Caen en una serie de pequeñas contradicciones. Su verdadera preocupación es que los hayan detenido por el hecho de ser anarquistas. Les da miedo decirlo y por tanto cometen pequeñas contradicciones. Esa es su preocupación y el comienzo del calvario. No hay pruebas tangibles que relacionen a Vanzetti con el atraco y asesinato de South Braintree. En ausencia de pruebas evidentes, el mejor modo de condenarlo era juzgarlo primero en relación con el frustrado atraco de Bridgewater. El delito de Bridgewater tuvo lugar el 24 de diciembre de 1919. Varios hombres armados intentaron robar en la calle la nómina de un furgón. Uno de ellos disparó un par de veces. El furgón consiguió alejarse y los hombres huyeron. En este juicio hay muy pocas pruebas contra Vanzetti. Tiene un mostacho característico y resulta difícil encontrar testigos que declaren haberlo visto. De hecho, su abogado defensor llama al estrado a una docena de testigos que afirman haber visto a Vanzetti el día del robo. Es costumbre que las familias italianas coman anguilas en Nochebuena. Vanzetti es vendedor de pescado. Se pasó el día de Nochebuena vendiendo anguilas a los italianos del barrio. Hay 13 o 14 personas que juran haberle comprado anguilas aquel día. O en el caso de Beltrán Dobrini, haberlas vendido con Vanzetti durante todo el día. Todos los testigos que declaran a favor de Vanzetti hablan italiano, necesitan intérpretes, y el fiscal Frederick Katzmann los aniquila en el estrado. ¿Por qué se decretó que no eran testigos fiables? ¿Por qué razón? Porque eran italianos. ¿Cómo iban a creer en un italiano que declaraba sobre otro italiano? Solo se puede creer en un anglosajón que declare sobre un italiano, sobre todo cuando el jurado y el juez son anglosajones. El juez encargado del caso del atraco frustrado de Bridgewater fue Webster Thayer. Vanzetti definió en su momento a Webster Thayer como una cobra vestida de negro. Eso lo dice todo. Detestaba a los extranjeros, sentía un odio patológico por los radicales y se veía a sí mismo como San Jorge luchando contra el dragón rojo. Era imposible que este hombre se comportase de un modo imparcial. Condenó a Vanzetti por atraco frustrado a una pena de 15 años, algo inaudito para alguien que no había sido detenido nunca y mucho menos condenado por un delito. La sentencia de Bridgewater convenció a Katzmann de que también podría conseguir una condena por asesinato en el caso de South Braintree. Ayudaría el hecho de que Vanzetti fuese ya un hombre marcado por la culpa. George Webster Thayer, tras haber llevado el caso de Vanzetti, solicitó que se le confiase el caso de South Braintree. En su contestación, el presidente del Tribunal Supremo de Massachusetts le dice a Thayer: te asigno el caso de asesinato más importante desde el siglo pasado, quizá de todos los tiempos. Tras la primera condena de Vanzetti aparece en Boston Elizabeth Gurley Flynn, una radical de Nueva York. Elizabeth era la amante y compañera de actividades políticas de Carlo Tresca. Tresca le sugirió que fuese a ver a sus camaradas en prisión. Flynn oye el veredicto contra Vanzetti. Tresca y Flynn le recomendaron otro abogado para Boston. Es cuando aparece en escena Fred Moore y cuando empiezan a complicarse las cosas.
Fred Moore era de la costa oeste, el hombre al que recurrían los trabajadores de izquierdas cuando estaban en apuros. Por esa razón fue elegido para encargarse de la defensa de este caso. Resultó ser un día triste para los acusados, aunque nadie duda de que Moore hizo una defensa muy fuerte. Su táctica fue politizar el caso. Supuso que era imposible que Sacco y Vanzetti tuviesen un juicio justo en un tribunal capitalista. En consecuencia, puso en tela de juicio el capitalismo y su sistema judicial. Esto enfureció al juez Thayer, que le cogió manía a Moore, incluso antes de que comenzase el juicio. Veían a Moore como el culpable de haber llevado tensión y polémica a Massachusetts, de haber llevado tensión a su sistema judicial. A medida que el caso se convertía en una causa célebre, aumentaba su determinación de ver morir a aquellos hombres en la silla eléctrica. No creo que Fred Moore fuese totalmente pesimista, pero comprende la gravedad de la situación y ya en sus primeras cartas observa que un italiano acusado de asesinato en Massachusetts tiene tantas posibilidades de recibir un juicio justo como un negro acusado de violación en el sur. El juicio de Dedham por el crimen de South Braintree comenzó el 31 de mayo de 1921. Duró 7 semanas en plena canícula y fue un espectáculo en muchos aspectos. Hay policías no solo en Dedham, sino en 5 ciudades próximas para proteger a la comunidad de Sacco y Vanzetti. En los traslados están esposados, salen y entran del juzgado 4 veces al día, rodeados de policías. El juicio fue muy seguido. No era agradable estar allí. Hubo amenazas de bomba y muchas tonterías. Fue algo espectacular. Es la única forma de definirlo. El ambiente era espectacular. Sacco y Vanzetti estaban en una jaula. En aquellos tiempos el acusado estaba en una jaula. Se parecía mucho a una jaula. El peso del juicio recayó en los testigos oculares. El interrogatorio de los testigos oculares de ambas partes debía situar o no a Sacco y Vanzetti en el lugar del crimen. En el caso de Vanzetti, hubo errores de bulto en todas las identificaciones. El testigo más cercano, que situó a Vanzetti en el lugar del crimen, fue el encargado de subir la barrera para que el coche de los bandidos saliese de South Braintree. Afirmó haber visto a Vanzetti conducir el coche, cuando era sabido que Vanzetti no sabía conducir. Mary Splain y Francis Devlin eran 2 oficinistas. Fueron los que ayudaron a ordenar la nómina. Trabajaban con Parmenter y Berardelli en las oficinas que estaban encima de la fábrica. Ante el gran jurado, ambos estuvieron muy indecisos. Y Katzman se pasó 15 o 20 minutos acosándolos hasta que le sacó por fin una identificación segura. A continuación, en el juicio, se mostraron más seguros. A pesar de que la oportunidad de ver al bandido que afirmaban que era Sacco asomándose por la ventanilla del coche fue muy fugaz desde una ventana del segundo piso cuando pasaba el vehículo. Aún así, Katzman los presentó como 2 de sus testigos más fiables. Un hombre llamado Carlos Goodrich declaró contra Sacco al decir que lo había visto pasar en el coche y que le apuntó con un arma. Y 4 personas declararon que Carlos Goodrich les había dicho que se había metido en los billares en cuanto oyó los disparos y que no había visto nada. Más tarde se supo que su verdadero nombre era Erastus Corning. Tenía muchos antecedentes en Nueva York. Una vez cometió perjurio para obtener una licencia de matrimonio y poder cometer bigamia. Cuando menos era un testigo poco fiable. Louis Pelzer trabajaba en una de las fábricas cercanas. No solo identificó a Sacco, sino que ofreció el número de la matrícula del coche de la huida. Después hubo 2 o 3 testigos que declararon que se escondió debajo de una mesa en cuanto se oyeron los disparos y que no había visto nada. Estaba reciente la Primera Guerra Mundial.
seguía en el aire el estruendo patriótico de la Primera Guerra Mundial. Ondeaban las banderas y sonaban las trompetas. Todavía llegaban de vuelta los cadáveres de los soldados desde Francia. Este espíritu patriótico, patriotero, estaba en el ambiente e invadía el tribunal. El portavoz del jurado, un tal Ripley, saluda a la bandera todos los días al entrar. Frederick Katzman, en un famoso diálogo con Sacco, lo reta a decidir si quiere un país libre o no, si ama a los Estados Unidos por ser un país libre. You love this country. But when she was about to call upon you to become a soldier, you ran away to Mexico? Please let me say. Answer yes or no. Did you go to Mexico to evade serving as a soldier of this country that you love? En teoría es un caso de asesinato. Y he aquí a Katzman que no pregunta por eso. Pregunta por su rechazo a ser alistado, su oposición a la guerra, su huida a México para evitar ser reclutado. Si fuese un juicio justo, el juez consideraría eso irrelevante. Pero naturalmente, el juez Ayer no elimina nada que tenga que ver con la ideología de Sacco y Vanzetti, porque eso puede hacer que el jurado se ponga en contra de ellos. Durante el juicio consigue dejar claro que Sacco y Vanzetti son anarquistas, son fugitivos del reclutamiento, opositores a la guerra, no son patriotas. Y esto se convierte en algo más importante que si cometieron o no el atraco y el asesinato. Las pruebas que presentó la acusación con Vanzetti fueron las más endebles que haya visto jamás. Nadie lo situó en el lugar del crimen o disparando en ese lugar. La acusación alegó que posiblemente Berardelli tuviese una Harrington y Richardson del calibre 38 y que a Vanzetti le encontraron 2 semanas después de su detención una Harrington y Richardson del 38. Había miles y miles de ese mismo modelo. Es un arma muy común. ¿Cómo se conecta una cosa con otra? La única prueba que tenían era: Berardelli tenía una 38, usted tiene una 38, es la misma fabricación, la misma arma. Es un razonamiento que se cae por su propio peso. A finales de los 70 se descubrió que la acusación supo siempre que los números de serie de las armas de Vanzetti y Berardelli no coincidían. Es una revelación impactante. No solo demuestra que la acusación mintió para condenar a Vanzetti, que las pruebas contra Vanzetti eran prácticamente inexistentes, sino que deja abierta la puerta a especulaciones sobre lo que hicieron para condenar a Sacco. Si mintieron con Vanzetti, seguro que también mintieron. Si la acusación o el fiscal del distrito quiere involucrar a Sacco en el crimen, el modo más fácil es demostrar que una de las balas de los cuerpos de las víctimas salió de la pistola de Sacco y uno de los casquillos. Es lo mínimo que se necesita, y fue exactamente lo que se hizo. En 1920 no tenían la más mínima idea de cómo determinar si una bala en particular o un casquillo había salido de un arma en oposición a otra. Los 2 hombres recibieron 6 balazos. 5 de las 6 balas y 3 de los 4 casquillos salieron de un arma que no se encontró jamás. La bala 3 y el casquillo W son los elementos extraños que se presentaron en el juicio. Todas estas balas tienen muescas dejadas por el cañón del arma con que se dispararon. En las otras 5 balas, las muescas se inclinan hacia la derecha. En la bala 3, hacia la izquierda. Ahora sabemos que la bala 3 y el casquillo W salieron del Colt de Sacco. Pero lo que no sabemos, y lo que yo creo que es falso, es si eran pruebas auténticas o si fueron sustituidas por pruebas auténticas en algún momento entre el crimen y el juicio. Al leer las actas del gran jurado, encontramos colaboraciones asombrosas que jamás imaginé que estarían allí. Este fue el testimonio del cirujano forense, el doctor George Burgess McGrath, ante el gran jurado.
Cashman le preguntó: ¿tiene alguna opinión sobre si las 4 balas del cuerpo de Berardelli se dispararon con la misma arma? McGrath contestó que, en su opinión, así había sido. Según el testimonio de los testigos, parece que fue un atracador el que hizo todos los disparos, que fue uno de ellos el que se acercó a Berardelli e hizo varios disparos, incluida la bala 3, el disparo que lo mató. Por lo tanto, no tenía sentido que la bala 3 se disparase con otra arma. El agente John Shea encontró 3 casquillos en el lugar del crimen. Colaboró intensamente en los primeros días con Edward Sherlock, miembro de la policía estatal. James Bostock, un testigo, era un maquinista que había trabajado con Freyer, el superintendente de la fábrica. En el juicio, hicieron que Freyer dijese: sí, Bostock me dio 4 casquillos. Ahora sabemos que no tuvieron nada que ver en eso. Fue el policía local, John Shea, el que apareció con el hombre al que ayudaba, Eddie Sherlock. Ni John Shea ni Eddie Sherlock comparecieron en el juicio. Hicieron que fuese Bostock el que afirmase haber encontrado 3 o 4 casquillos. Si se repasan las actas del juicio, se ve que es imposible que hubiese encontrado nada en el lugar, porque era amigo de Parmenter y se acercó a él corriendo al oír los disparos. Ayudó a meter a Parmenter en la casa antes de ser trasladado al hospital. Se quedó con él, que es lo que haría cualquiera. Lo que demuestra todo esto es que la bala 3 y el casquillo W que se presentaron en el juicio no se sacaron del cuerpo de Berardelli, ni se encontraron en el suelo en el caso del casquillo, sino que la disparó alguien relacionado con la acusación antes del juicio, y que todo se presentó como prueba para conseguir una condena. El juicio duró 7 semanas. El jurado se retiró a deliberar el 14 de julio. A media tarde habían alcanzado un veredicto. Deliberaron ese mismo día después de comer durante 2, 3 o 4 horas. Volvieron, leyeron el veredicto de culpabilidad en ambos casos y decidieron condenarles a muerte. Thayer apoyó al jurado. Rosina Sacco, la esposa de Sacco, exclamó: «Nick, matan a mi hombre». Sacco gritó: «Matan a un hombre inocente, a 2 hombres inocentes». Y de momento, eso fue todo. ¿Cree que mataron ellos a su padre? Sí, creo que mataron ellos a mi padre. Alguien lo hizo. En este sistema judicial que hemos construido, lo más importante es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso no fue así. En julio de este año, un jurado del condado de Norfolk condenó a 2 criminales, Sacco y Vanzetti, por asesinato en primer grado. Fue un juicio totalmente justo. El juez recomendó al jurado que no permitiese que el hecho de que los acusados fuesen italianos influyese negativamente en su decisión. Los acusados gozaron de todos los derechos. Pero Sacco y Vanzetti pertenecen a una casta sagrada. Son comunistas. Al parecer, los amigos de los bolcheviques de toda Europa protestarán contra una injusticia ficticia. Al menos sus simpatizantes sentimentales en este país pueden haber recuperado el sentido común. ¿O es que desean que una persona protegida con la sublime palabra de comunista, anarquista o incluso socialista esté exenta de responder ante los tribunales de justicia? The New York Times. El sistema judicial americano es mucho mejor que el de los estados totalitarios, pero está lejos de ser un sistema justo. El hecho de que haya apelaciones y demandas no garantiza que al final se haga justicia. En cuanto se lee el veredicto, se abren muchos caminos para la apelación. La primera se presenta varios meses después y se refiere a Ripley, el portavoz del jurado.
Un amigo suyo llamado Daly declara haberle mencionado a Ripley que los dos italianos podían ser inocentes. A lo que Ripley contestó, siempre según Daly, malditos sean, deberían colgarlos de todas maneras. Las 3 o 4 siguientes apelaciones tratan sobre el cambio de los testimonios. Louis Pelzer cambió de testimonio. Carlos Goodrich también lo hizo. El juez Thayer tardó casi un año en revisar el primer grupo de apelaciones y las rechazó todas en un solo día, en octubre de 1924. El juez Thayer presidió el juicio. Fue el juez Thayer quien también decidió sobre las peticiones de un nuevo juicio. Si Thayer hubiese decidido a favor de Sacco y Vanzetti, tendría que haber admitido que había hecho algo mal la primera vez. Una vez fue a un partido de fútbol en Dartmouth, donde había estudiado, y se encontró con un profesor de ciencias políticas llamado James Richardson. Se puso a hablar del juicio, como hacía a menudo, y llegó a decir: ¿ha visto lo que hice el otro día con esos criminales anarquistas? Eso los detendrá algún tiempo. Había rechazado 5 o 6 apelaciones en un mismo día. Necesitaban cambiar de táctica para mantener con vida a aquellos hombres, porque el juez Thayer los había condenado sin posibilidad de apelación. La apelación más atractiva, la más traumática, la más inquietante fue la apelación de Madeiros. Se trataba de Celestino Madeiros, un delincuente portugués de poca monta que estaba en una celda cerca de Sacco. Durante el año 1925 intentó darle una nota a Sacco, pero Sacco lo ignoró, creyó que era un espía. Madeiros consiguió hacerle llegar la nota, que decía así: yo participé en el crimen de South Braintree. Sacco y Vanzetti no. Sacco se echó a llorar. Era su última esperanza. Celestino Madeiros pertenecía a la banda de Morelli, que operaba en Providence, Rhode Island. Es posible que fuesen los verdaderos culpables, porque estaban al tanto de las entregas y los cargamentos de zapatos, y eran unos asesinos confesos. Eran criminales, forajidos. Es curioso, uno de los hombres de Morelli se parece muchísimo a Nicola Sacco. Para mí el testimonio de Madeiros era convincente por varias razones. Describió con precisión los movimientos de los hombres la mañana del crimen. Mencionó que utilizaron 2 coches en el atraco, algo que se había mantenido en secreto en el juicio, y situó correctamente el lugar en que cambiaron de coche, en Randolph, el siguiente pueblo después de Braintree. Pero Thayer no le dio credibilidad al testimonio de Madeiros, y el Tribunal Supremo rechazó finalmente la apelación. El juez Thayer dictó sentencia de muerte el 9 de abril de 1927. Es curioso que siempre asociamos a Sacco y Vanzetti. Apenas se vieron durante esos 7 años. Eran camaradas, pero no eran íntimos amigos antes de que los separasen. Ni siquiera estuvieron en celdas contiguas. Estuvieron solos. Para Sacco era insoportable, porque era un hombre familiar. Echaba de menos a su esposa y a sus hijos. A Sacco le gustaba trabajar con las manos. Era un zapatero muy habilidoso. También era jardinero. Debió ser muy duro pasarse 7 años encerrado en una celda oscura. Sacco estuvo una temporada en un hospital para presos. Hizo una huelga de hambre. Vanzetti también se derrumbó. Probablemente escribieron tantas cartas como una vía de escape para sobrevivir. Querido Bartolo, estoy como siempre en esta celda estrecha y triste, caminando arriba y abajo, tratando de darle una idea a cada una de las imágenes que a menudo me vienen a la cabeza. Pensaba que tras estos largos años de persecución se abrirían las puertas de la prisión. Siguen pasando tormentas por encima de nosotros, a cada cual más cruel. Sigo vivo y no sé cómo vivo.
Con respecto a nuestro caso, no sé qué decir, porque la experiencia de los años nos ha enseñado a no hacernos ilusiones. Pero es el final de la lucha. Ojalá lo sea. Nicola. Sufrieron muchísimo, sin duda. Rosina estaba embarazada de varios meses. No solo tuvo que traer el hijo al mundo, sino aguantar una gran presión durante 7 años. Lo que más deseaba era recuperar a su marido. Una mujer que vive en un país extraño. Su marido es un trabajador triunfador, metido en un movimiento político. De repente desaparece en medio de la noche y da a luz mientras está en prisión. Amamanta a su hijo cuando va a verlo. Teme que él no pueda ver crecer a su hijo. Para ella debió ser muy doloroso. Era un dolor interminable. Esperábamos la llegada de noticias. Si se piensa que no había teléfonos ni nada, esperábamos ansiosos las noticias, poder saber algo, porque el correo tardaba mucho en llegar. Fue un tiempo de desconfianza, de dolor, por culpa de esa situación. En ciertos momentos, sabiendo que era inocente, casi creíamos que las cosas se arreglarían de otra manera. Pero cuando llegaron las noticias sobre el juicio y la sentencia, el dolor fue indescriptible. Si ocurriese algo así en sus familias, ¿cómo se sentirían? Y pensar que ambos eran inocentes. Vanzetti tenía en Italia a su anciano padre y a una hermana. En Villafaletto, donde había nacido. Les escribía cartas. Eran cartas extraordinarias, las que recibieron el padre y la hermana. Contienen metáforas que nos hacen pensar que a veces, al mirar desde las 4 paredes de una celda, se tiene una visión elevada. La cárcel es una universidad terrible. Querida hermana, en América las cosas van muy mal. Hay mucho desempleo y miseria suficiente para ablandar el corazón de un tigre. A los responsables no puede importarles menos. No eres consciente del estado actual de este país. No es la América que avivó nuestra imaginación. América, querida hermana, es considerada la tierra de la libertad, pero en ningún otro país un hombre tiembla ante sus semejantes como aquí. Bartolomeo Vanzetti. Había mucha gente trabajando para que se celebrara un nuevo juicio a Sacco y Vanzetti. Un pequeño ejército de abogados se afanaba por salvarlos de la pena de muerte y por encontrar un resquicio legal para conseguir una revocación de la sentencia. En este proceso, mientras los abogados trabajaban, Sacco dice: no importa, han decidido matarnos y lo harán. Cree que el Estado lo controlan personas hostiles a los radicales, anarquistas y socialistas. Y a pesar de lo que diga la ley, morirá. Mientras tanto, empeora la relación entre Moore y Sacco. Y finalmente Sacco despide a Moore, que deja el caso. Finalmente, Moore recoge sus cosas y se va a California. Es el final de su carrera como abogado radical. No se recupera nunca, emocional ni físicamente. Con la contratación de William Thompson, un respetado abogado de Boston, se tiene la sensación de que el comité de anarquistas decidió que el único modo de salvar a sus camaradas era trabajando dentro del sistema. Thompson era en esos momentos uno de los principales abogados defensores de Boston, quizás el más importante.
Dijo que lo haría por $20.000 y se sorprendió cuando unos días después volvieron con $20.000. Estaba atrapado, tenía que aceptar, pero intimó con los acusados, sobre todo con Vanzetti, y el caso se convirtió en la gran causa de su vida. ¿Qué habría ocurrido si Fred Moore no hubiese cometido los errores que cometió, si su abogado hubiese sido Thompson desde el principio? Sacco intentó librarse de Moore inmediatamente porque no se fiaba de él, pero creo que con ese jurado no habría cambiado nada. Con el rechazo de las apelaciones, con la negativa del Tribunal Supremo de Massachusetts a la revocación de la sentencia, con la confirmación de la pena de muerte, la gente empezó a ser consciente de que Sacco y Vanzetti iban a morir, que era cierto. Y eso le dio energía a la gente. Además, se produjo el efecto de subirse al carro. Y los comunistas, sobre todo, vieron el valor propagandístico del caso. Vieron a Sacco y Vanzetti como mártires en potencia de la clase trabajadora. En los años 20 del siglo pasado, la izquierda es cada vez más comunista. El Partido Comunista de este país y los de fuera tuvieron un papel decisivo en la propagación del caso de Sacco y Vanzetti. Su participación era un arma de doble filo. A veces trataban el caso con mucho cinismo. A la pregunta de si no creían que la muerte de Sacco y Vanzetti sería un golpe terrible, un miembro del Partido Comunista contestó públicamente: en lo que a mí concierne, están mejor muertos. ¿De qué nos sirven vivos? Lo publicaron los medios y es un comentario muy cruel. Los Brahmin de Boston formaban un grupo conservador y tedioso, pero también había varios abogados Brahmin muy liberales, y algunos de ellos asumieron el caso de Sacco y Vanzetti inmediatamente y los apoyaron de diversos modos. Elizabeth Glendower Evans era una bostoniana muy rica y liberal. Se convenció pronto de la inocencia de Sacco y Vanzetti. Les enviaba cartas, flores, fruta, comida, y económicamente contribuyó en gran medida a su defensa. Fueron 7 años de intensa atención nacional e internacional, de todo tipo de manifestaciones en el país y en el extranjero. Sigue habiendo apelaciones y por fin el gobernador Fuller decide acallar las protestas, o intenta hacerlo, nombrando una comisión de sabios. 3 personas cuya integridad está fuera de toda duda: el rector de Harvard, el rector del MIT y un juez retirado. 3 americanos típicos, igual que Sacco y Vanzetti, por supuesto. El presidente de este comité es Lawrence Lowell, rector de la Universidad de Harvard, cuya familia hizo su fortuna con la explotación de trabajadores del textil en Lawrence Lowell, Massachusetts. El comité Lowell lo montó el gobernador Fuller y de inmediato se vio que su papel era respaldar el veredicto. Lawrence Lowell hace un borrador con la decisión del comité antes de que la defensa exponga sus últimas alegaciones. Hayward Broun, un destacado columnista del periódico New York World, escribió varias columnas sobre quiénes eran los que condenaron a muerte a estos 2 hombres. Alvan T. Fuller, que era el gobernador en esa época, nunca tuvo otra intención que la de darle más brillo al desarrollo del juicio. Recurrió a ancianos con grandes cargos para que le apoyasen, para que hablasen con la autoridad de un sumo sacerdote o un Poncio Pilatos. ¿Qué más pueden esperar estos inmigrantes de Italia? No todos los presos pueden decir que el interruptor lo aprieta el rector de la Universidad de Harvard. El comité decide que Sacco y Vanzetti han tenido un juicio justo.
La gente se queda desolada. Se programa la ejecución para el 10 de agosto. A las 11 horas hay una suspensión temporal y se cambia para el 23 de agosto. Hay manifestaciones diarias, y no solo en Boston. Se celebran manifestaciones en todo el país, en todo el mundo. Hay manifestaciones violentas en Italia y en las grandes capitales de Europa, Japón, China, norte y sur de África. En diciembre del 27 no hay lugar en el mundo que ignore este juicio. Mi padre me preguntó si quería ir a una manifestación en apoyo de Sacco y Vanzetti. Le dije que sí. Fui con él. Era mi primera manifestación. Yo tenía 13 años y cuando vi a tantas personas gritando, con pancartas, no podía creer que se juntase tanta gente en una manifestación para apoyar a Sacco y Vanzetti. Me hizo sentir bien y me alegré de haber estado allí. El gobernador recibe miles de cartas. Cada vez hay más protestas y la gente empieza a creer que puede llegar el final que nadie esperaba. La esposa de Sacco, Rosina, acude al despacho del gobernador de Massachusetts, Alvan Fuller, y al parecer le suplica de rodillas que salve la vida de su marido, con lágrimas en los ojos. Se lo niegan. Para mucha gente debió ser una experiencia desgarradora y dolorosa. Es inevitable identificarse con los que sufrieron este largo calvario de 7 años, con los que lucharon hasta el final para salvar a 2 hombres inocentes. La noche del 22 de agosto había 3 hombres condenados a muerte: Celestino Madeiros, Sacco y Vanzetti. Celestino Madeiros había sido condenado por otro crimen. Se quedó estupefacto dando vueltas en la cama hasta que llegó su hora. Sacco y Vanzetti mantuvieron la compostura, escribieron las últimas cartas a los seres queridos, recibieron visitas. Al final, en el último momento antes de la ejecución, Sacco le escribió una carta conmovedora a su hijo. Era una carta llena de optimismo y esperanza, absolutamente extraordinaria, justo antes de morir. Hijo, en lugar de llorar, sé fuerte, para poder consolar a tu madre. Cuando quieras distraerla de esta tristeza descorazonadora, te diré lo que hacía yo. La llevaba a dar un paseo por el campo, a recoger flores aquí y allá, a descansar a la sombra de la tranquila madre naturaleza. Pero recuerda siempre que en las horas felices no debes pensar solo en ti mismo. Ayuda a los débiles que piden socorro. Ayuda a los perseguidos y a las víctimas, porque ellos son tus mejores amigos. Le dice, ten siempre presente que no somos criminales y que un día estarás orgulloso de nosotros. Dante, te doy un beso y un abrazo muy fuerte. Luego dio unos golpes en la ventana de su celda y le pidió a un guarda que se la diese a su hijo. En Boston se declaró el estado de sitio. Había un silencio absoluto en las calles. En Nueva York hubo una vigilia en Union Square. Justo después de medianoche tuvo lugar la ejecución. Aquella noche hubo 3 ejecuciones.
El primero fue Madeiros. Se fue en silencio. Sacco también se fue muy tranquilo. Se despidió de su familia, gritó «¡Larga vida al anarquismo!» y cuando le aplicaron la corriente dijo «¡Adiós, madre!». Vanzetti fue el último en morir. Entró en la sala de ejecución, le estrechó la mano al alcaide y le dio las gracias por lo que había hecho por él. Fue un acto de compostura conmovedor para los que presenciaron la ejecución. Vanzetti hizo una declaración en la que afirmaba que era inocente de todos los delitos, que había cometido pecados, pero no crímenes. Sus últimas palabras, mientras le ponían la capucha antes de ser electrocutado, fueron: «Deseo perdonar a algunas de estas personas por lo que me están haciendo». Fue una noche de verano muy calurosa. Hacía calor en Boston, hacía más calor en Nueva York. Estábamos atentos a la electricidad, porque nos habían dicho que la fuerza de la electricidad utilizada en la silla eléctrica haría disminuir la potencia de las luces, y creo que estábamos mirando eso. Había un sentimiento de, no quiero decir de alivio, pero sí de que la tensión se había acabado, ya estaba, se habían ido. La cuestión de su vida se había terminado. Lo de si merecían ese destino era otro cantar. El entierro. El cortejo lleva los cuerpos de Sacco y Vanzetti por las calles de Boston. Se les niega el acceso al edificio de la legislatura estatal. Está lleno de policías que impiden el paso. Entre la multitud hay gente que lleva brazaletes ofrecidos por el Comité de Defensa con el lema «Justicia crucificada». Los cuerpos llegan al crematorio y se acabó el caso. Es curioso cómo cambia radicalmente la conciencia de la gente con un suceso que ha ocurrido durante su vida. Fue lo que pasó con Sacco y Vanzetti. La gente siguió el caso durante años, se introdujo en él, se vio envuelta en su humanidad. No eran dos hombres corrientes, poseían sensibilidad poética y un coraje infinito. Es curioso, para muchos artistas que crecieron en esa época, fue el caso que lo radicalizó políticamente. Se convirtió en un tema recurrente. Es una gran historia. No es una osadía decir que no ha habido en la historia de los Estados Unidos un juicio que haya inspirado tantas obras de arte como el caso de Sacco y Vanzetti. Un novelista como John Dos Passos, un artista como Hugo Gellert, George Grosz, que hizo un dibujo alegórico con bolígrafo y tinta. Diego Rivera pintó un mural en la nueva escuela laboral de la calle 14 entre 1933 y 34. Ben Shahn se interesó por el caso de Sacco y Vanzetti porque se identificó toda su vida con su estatus de inmigrantes y su radicalismo político. Hay un estallido enorme de creatividad artística alrededor del caso de Sacco y Vanzetti. Boston de Upton Sinclair, El error interminable de Catherine Porter, El invierno de Maxwell Anderson. También inspiró a varios poetas que tenían posturas apolíticas. Edna St. Vincent Millay participó en manifestaciones y escribió un par de poemas conmovedores sobre el juicio. En la universidad elegí literatura inglesa. El profesor nos hacía leer y analizar en clase distintas obras. Me pasó un poema de Edna St. Vincent Millay. Justicia denegada en Massachusetts. Déjennos abandonar nuestros jardines. Irnos a casa y sentarnos en el salón. ¿Crecerá la flor de la espuela de caballero o el maíz bajo esta nube? Amargo el fruto. Lo leí y me senté.
Una amiga que estaba detrás se acercó al profesor y le dijo: ¿sabe quién es Janet Parmenter? No, ¿por qué? Y ella le contestó: acaba de darle el poema sobre el caso de Sacco y Vanzetti en Massachusetts, y ella es la hija. El profesor se quedó atónito, callado. Oh, pour me a drink of Italian red wine and let me taste it and call back to mind. Once more in my thoughts and once more in my soul. This story is great, if not greater than all. Well, Woody Guthrie, además de ser mi padre, es más conocido por canciones como Esta tierra es tu tierra o Adiós, me alegro de haberte conocido. Lo que más me impresiona de las letras de mi padre es que siempre captura lo que ha ocurrido, de tal modo que al final de la historia tomas partido. Te sientes enrabietado por lo ocurrido y también te sientes triste. Te motiva para hacer cosas en la vida y evitar que vuelva a ocurrir. Es importante recordar este caso por las pistas que nos da sobre los Estados Unidos. Hacemos gala de ser un país de inmigrantes, de que cualquiera puede lograr el sueño americano con tal de que venga aquí y lo persiga. Hay momentos en que no estamos a la altura de ese ideal. Hay momentos en que fracasamos. Y si nos olvidamos de los fracasos, estamos en un grave apuro. Si el caso sigue teniendo significado es porque habla de asuntos que hoy permanecen vivos. The Department of Justice is waging a deliberate campaign of arrest and detention to protect American lives. Critics still say the Department of Justice is casting too wide a net, trampling on civil liberties to ensure safety. Por desgracia, en el sistema judicial estadounidense tiene una enorme importancia quién eres y lo que crees, sobre todo en periodos de crisis ficticias o reales. Es una nación dada a la reacción exagerada. Es trágico, pero cierto. En este país importa quién eres para saber qué tipo de justicia recibirás. La sociedad estadounidense lo lleva en las entrañas. Expone realidades que muchos preferirían olvidar. Es un caso que habla de intolerancia política. Es una cuestión de prejuicios raciales. Pone de manifiesto aspectos de la sociedad estadounidense que perviven si defiendes unas ideas políticas equivocadas. Si eres un inconformista, disminuyen sustancialmente las posibilidades de tener un juicio justo. Aunque hoy ya no se mire a los italianos con el desprecio de aquella época, hay otros grupos étnicos que los sustituyen. El caso resuena en el fondo de mi ser, porque me sirve de inspiración ver a aquellos dos hombres, cómo se comportaron en una situación de tanta crueldad, cómo mantuvieron su dignidad, cómo defendieron sus ideas. Nos ilustra sobre los Estados Unidos, sobre el patriotismo, sobre la realidad y lo que no debería ser, sobre la necesidad de una nueva sociedad en la que la existencia de hombres como Sacco y Vanzetti y su sueño de una sociedad verdaderamente democrática e igualitaria siga vivo. Oh, pour me a drink of Italian red wine and let me taste it and call back to mind. Once more in my thoughts, once more in my soul, a story as great, if not greater than all. It was 1920, the 5th of May, the cop and some buddies took these men away. Off of the car and out and down to the jail in Brockton town. There's been a killing and a robbery at the Slater Memorial Shoe Factory. And you two gents
carrying guns, and you dodged the draft when the war did come. Oh yes, it's so, it's so, it's so. We made for the borders of Mexico. The rich man's war we could not fight, so we crossed the border to keep out of sight. Now let me think and let me see how these two